Proverbios capítulo 9, versículo 10. La fuente suprema de sabiduría es el tema del día de hoy, tema número 1 de esta serie que inicia el día de hoy, que se llama La Sabiduría. La fuente suprema de sabiduría es el tema número 1 que veremos el día de hoy. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo, ya llegué, ya estoy ahí. Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, el objetivo de esta serie es extraer principios, extraer verdades de la palabra de Dios acerca de la sabiduría para poder así aplicarlos a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Vamos a aplicarlo a la familia, vamos a aplicarlo a las finanzas, a la salud, a la iglesia, a todas las áreas de nuestra vida práctica, de nuestra vida cotidiana. Y hoy nos vamos a introducir al tema de la sabiduría. Esta es una introducción. La idea de la serie es que vayamos desde Génesis 1 y avanzando a través de toda la Biblia, extrayendo principios aplicados a nuestra vida cotidiana. El día de hoy, en esta introducción, permítanme darles el bosquejo, el mapa de la enseñanza. Vamos a ver primeramente la definición bíblica de sabiduría, tanto en el hebreo como en el griego, y veremos esta sabiduría en contraste con la sabiduría humana y, en otras palabras, la insensatez humana, porque la sabiduría del hombre es insensatez a la luz de la sabiduría de Dios. Veremos también los peligros de rechazar la sabiduría de Dios, veremos la oferta de sabiduría de parte de Dios y finalmente veremos cómo Cristo modeló una vida sabia, una vida perfecta. Comencemos pues definiendo qué es sabiduría. Sabiduría en el hebreo es la palabra jokmah, que en un sentido práctico es destreza, habilidad, astucia, ingenio. Esto es la palabra jokmah en el hebreo. Y en el griego es la palabra Sofía, con P, Sofía. No sé si hay alguna Sofía entre nosotros. Ya sabes que tu nombre significa sabiduría o sabia. Esa palabra Sofía en general es un conocimiento comprensivo de las cosas en su propia naturaleza y relaciones, junto con el poder de combinarlas de una manera útil, de manera práctica. Esto es Sofía, conocimiento de las cosas con el poder para combinarlas de manera útil, de manera práctica. Si nos adentramos en la Biblia, en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que sabiduría, y este concepto es importante, sabiduría no es únicamente la adquisición de información, no es únicamente el conocer cosas, sino que es vivir conforme a ese conocimiento que tenemos. Sabiduría no es solo la adquisición de información acerca de la voluntad de Dios, sino vivir en la voluntad de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice en la primera epístola de los Corintios, capítulo 8, versículo 1, no tiene que ir allí, pero está hablando acerca de lo sacrificado a los ídolos y cómo el conocimiento que tienen algunos acerca de verdades y acerca de libertades en la palabra de Dios puede llevarle al envanecimiento. El conocimiento envanece y ese conocimiento puede hacer tropezar a otras personas. También en Romanos capítulo 1, versículo 2, vemos que aquellos que se apoyan únicamente en lo que conocen terminan como necios. Profesando ser sabios, dice Romanos 1:22, se hicieron necios. Así que esto es en cuanto al tener únicamente información. Y veremos entonces que la sabiduría es la aplicación del conocimiento de la voluntad de Dios. Desde la creación, Dios nos revela su sabiduría. Desde la creación, Dios nos invita a seguir su camino, a seguirle a Él, a verle a Él. Hay bases suficientes para reconocer que Dios es la fuente suprema de sabiduría, como se titula nuestra enseñanza. Hay muchas bases. Comencemos por el principio. Dijimos que vamos a ir desde el Génesis y vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Nos vamos a quedar ahí en Génesis. Yo voy a abordar otros versículos, pero trate de quedarse ahí en Génesis. Vamos a estar en los primeros capítulos. Si leemos el Génesis con atención, vamos a quedar asombrados por la perfección con la que Dios creó todas las cosas. Ahí en el Génesis vemos el principio de todas las cosas, el principio de la humanidad. Y allí en la creación de Dios podemos ver que el Señor creó todas las cosas y que todo lo que Él creó tiene un propósito. ¿Te has puesto a pensar en eso? Hay cosas que no nos gustan mucho.
Piensa en alguna. ¿La lechuga no te gusta mucho? Bueno, Dios la creó con un propósito. Las cucarachas, incluso animales que son para algunos repulsivos, Dios los creó también con un propósito. Las lagartijas, las ratas, Dios lo creó con un propósito. Y si no están algunos de esos elementos, algunas de esas criaturas que Dios creó, se causa un desequilibrio en la creación y en el medio ambiente. Pero volviendo con la creación, cada detalle de la creación que vemos ahí en Génesis 1, en los primeros capítulos, nos revela la perfecta sabiduría de Dios. Dios todo lo hizo con sabiduría. Leemos Génesis 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí empezamos a ver, desde este versículo, vamos a comenzar a ver en adelante cómo Dios estableció un orden lógico en la creación. O sea, no fue solamente Dios creando así como así, sino que hubo un orden. Primero, en los versículos 3 al 5, vemos que el Señor creó la luz y dijo Dios: sea la luz. Dios hizo la luz antes que crear a los seres vivos, porque si no estarían en oscuridad, se iban a andar tropezando, no iban a ver nada. Vemos después de los versículos 6 al 8 de Génesis 1 que Dios separó las aguas de arriba, o sea, la atmósfera, de las aguas de abajo. Los mares, los ríos, Dios iba preparando todo. La atmósfera que Dios creó regula la temperatura, protege de la radiación solar y permite la vida en la tierra. Dios creándolo todo con sabiduría, todo con un propósito y en orden, en armonía perfecta. Luego de los versículos 14 al 19, Dios crea el sol, la luna, crea las estrellas para señales y para estaciones, para días, para años. Dios comienza a crear el tiempo, el sol, las estrellas, la luna. Y el sol, vemos cómo provee la luz y el calor esenciales. Por otro lado, la luna regula las mareas, regula las estaciones, los ciclos agrícolas y biológicos. Y después de todo esto, después de los primeros 19 versículos, entonces Dios crea a los seres vivientes, comienza a crear a los animales, culminando con el hombre y la mujer, a los cuales creó a su imagen conforme a su semejanza. Dios preparó todo. Y la creación que vemos allí da testimonio de Dios. El salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación da testimonio del Creador, la creación da testimonio también de su sabiduría. Romanos capítulo 1, versículo 20, no tienes que ir ahí, va a aparecer en la pantalla, aunque si llegas rápido puedes ir. Esta es la Nueva Traducción Viviente de Romanos 1:20. Dice el apóstol Pablo: pues desde la creación del mundo, lo que acabamos de leer, todos han visto los cielos y la tierra. Eso es evidencia, ¿no?, de Dios. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dios se ha dado a conocer en la creación, su sabiduría se ha dado a conocer en la creación. Así que hasta ahorita podemos decir lo siguiente: ¿no crees que vale la pena reconocer la sabiduría de Dios en su creación? Solo con su creación vale la pena reconocer su sabiduría, y vale la pena, por otro lado, someternos a su autoridad en cada aspecto de nuestra vida. Él sabe lo que está haciendo. O sea, cuando hablamos de sujetarse a la autoridad, de pronto como que pensamos como un tipo de autoritarismo, pero no es autoritarismo de lo que yo estoy hablando, sino de autoridad, de guía, de dirección. Las personas, todos buscamos a alguien a quien seguir. Y está bien, todos necesitamos líderes en esta vida, pero oye, después de ver la creación de Dios y el orden perfecto y su poder, creo que ¿a quién más o a quién mejor podemos seguir que a Dios mismo? Él sabe lo que está haciendo. Él te hizo, Él me hizo, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y por eso hacemos bien en seguir su dirección, en seguir su guía. Escucha esto: en cada aspecto de nuestra vida, en cada decisión que tomemos, vale la pena tomar en cuenta a este Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. En el versículo base vemos que la fuente suprema de sabiduría es Dios mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aquel hombre que teme a Dios tiene acceso a la verdadera sabiduría, a una sabiduría que es perfecta, pues es la sabiduría de Dios. Santiago dice que la sabiduría del hombre es animal, es
terrenal, o sea, está limitada esta tierra, es animal porque pues, los animales somos seres racionables, ¿no? O sea, son racionables. Ese animal es terrenal, es diabólica también, ¿no? Porque este mundo está bajo el maligno. Pero el que conoce a Dios, el que teme a Dios, tiene acceso a la perfecta, suprema sabiduría. Y no se trata únicamente de reconocer que Dios existe. Estamos hablando de esto, ¿no? De Dios revelándose en la creación. Pero no se trata únicamente de reconocer, sí, Dios existe. Pues claro, o sea, cualquiera que tenga ojos para ver debería reconocer que Dios existe, que las cosas no se hicieron solas. No tiene ningún sentido decir que todo lo que se hizo por una explosión. Si esto fuera real, bueno, ¿cuántas otras explosiones han habido? Y cada vez que vemos una explosión, ¿por qué en vez de orden hay desorden? Así que no tiene ningún sentido todo esto, ¿no? Reconocer que Dios existe es un buen comienzo. O sea, es un buen comienzo. Negarlo, por otro lado, es necedad, dice la palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, el tonto dice, no existe Dios. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que dice Dios mismo. Solo los tontos dicen que yo no existo, dice Dios. Pero reconocer que Dios existe, bueno, es un buen comienzo. Según la palabra, no solo es necesario conocer, reconocer que Dios existe, es necesario temer a Dios. Diga, temer a Dios. El temor de Jehová, dice el texto. Y no se refiere temor a un miedo paralizante. Permítame aclarar rápidamente que temor no es miedo, ese miedo que te paraliza y que estás temblando. No es eso. Sino es un respeto profundo hacia Dios. Es una reverencia profunda hacia ese Dios que creó todas las cosas. Uno de los sinónimos de la palabra temor, para que lo entendamos mejor, es la palabra asombro, sorpresa, asombro, así, cuando quedas pasmado. Imagínate estar ante algo de la creación de Dios que es asombroso. Yo pensando en cosas que mis ojos han visto en mis años de vida, de la creación de Dios que me han dejado impactado, una de ellas ha sido las cataratas de Iguazú, allá en Paraguay, las tres fronteras, Brasil, Paraguay, Argentina. Ver esa inmensidad y esa potencia de las aguas, lo puedes ver en internet, en YouTube. Hay youtubers que han ido y han visto hasta cosas que nosotros no vimos allí, ¿no? Pero estar ahí ante esa majestuosidad de esa cascada te deja asombrado, te deja pasmado, ¿no? ¿Cómo es posible que esta agua está fluyendo y no se acaba? Y ves el poder de esas cataratas, pero al mismo tiempo, no sé si solo te ha pasado a ti cuando estás ante la creación, como que entra cierto temor de decir, imagínate que me cayera yo por ahí, ¿no? O estar en lo más alto de una montaña y dices, wow, qué precioso se ve aquí. Y luego ver para abajo y dices, no, yo aquí no aguantaría ni un instante de caerme de aquí, ¿no? Es ese asombro que a la vez se combina con el temor, con la reverencia. Y dices, no, mejor me hago acá para atrásito para no caerme, ¿no? Ahora yo te pregunto, ya que estás conmigo en esto de asombrarnos ante la creación, ¿alguna vez te has asombrado así de Dios? O sea, nos asombramos ante la creación pero ¿alguna vez nos hemos asombrado así de Dios cuando estamos en su presencia, en comunión con Él? Ese asombro de estar en la presencia de Dios, y cuando hablo de estar en la presencia de Dios, comienzo diciendo que Dios está en todos lados, ¿no? O sea, no hay lugar en donde Él no esté, pero Él se manifiesta de una manera poderosa cuando nosotros le buscamos en oración, en la intimidad, en lo personal, y cuando le buscamos colectivamente, así como estábamos hace un momento adorando al Señor. El Señor se manifiesta en medio de las alabanzas de su pueblo y habita y escucha nuestras oraciones. Y no sé si alguna vez tú te has asombrado así ante la presencia de Dios. Ese asombro ante la presencia de Dios tiene que ver con eso, con un temor reverente y decir, Dios está en este lugar. Así como cuando Dios apareció a Moisés en aquella zarza que ardía y que no se consumía. Y Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. O sea, Dios mismo, mi presencia está en este lugar y debe haber reverencia en ese lugar. Es reverencia ante Dios de lo que estamos hablando. Espero se esté entendiendo la idea. No es miedo a que me va a consumir Dios. No, es respeto, es reverencia. Hay lugares que merecen nuestro respeto. No sé si tú has visto las noticias recientemente, pero ocurrió algo que nunca había ocurrido. Alguien se presentó en un lugar de este país llamado la Casa Blanca, en el Óvalo, vestido de una manera que rompió todos los moldes, ¿no? De una manera, lo veo yo, irreverente. Hasta en la Casa Blanca
en el lugar donde está el presidente, hay un código de vestimenta. Lo hay. Hay reglas de cómo no se debe ir vestida una persona a ese lugar, por lo que representa ese lugar. Ahora yo platicaba con mi esposa, ¿por qué nos asustamos entonces cuando hay expectativas para vestirse de tal o cual manera, para venir a la casa de Dios, para estar en la presencia de Dios, para ministrar delante de la presencia de Dios? Y yo decía, como que hemos perdido un poco la reverencia, ¿no? Y no estoy hablando de nuestro caso, sino estoy hablando de nuestra perspectiva, de cómo pensamos a veces y decimos, pues escuché una persona que decía, no, pues yo me subo a ministrar en guaraches o como sea. Total, Dios es mi papá y yo para ir con mi papá no tengo que irme vestido de una manera especial. La manera de ver las cosas de una forma irreverente. Sí, no estás ante tu papá en ese sentido, estás ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si ir a la casa del presidente o al lugar donde está el presidente requiere una vestimenta, ¿cuánto más delante del Dios que estamos viendo, que creó todas las cosas? Merece un respeto, una reverencia. Y no estoy hablando de que el predicador de tendedero, ¿no? De que esto no, esto sí. Cada uno sabemos cuando nos vistamos ante quién nos vamos a presentar. Y hagámoslo con temor, con reverencia. Y mira, así no vamos a tener que estar poniendo reglas en este lugar, ¿no? Así que temer a Dios implica reconocer su grandeza, implica reconocer su santidad, implica reconocer su autoridad sobre la creación y también sobre nuestras vidas. Ahora veamos un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. La sabiduría que deja de lado a Dios, quien es la fuente suprema de sabiduría. Primero los Corintios 3:19. Solo síguelo en la pantalla, espérame ahí en Génesis, ahorita llegamos. Primero los Corintios 3:19. Dice la palabra de Dios, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En otras versiones dice, la sabiduría de este mundo, de este siglo, es una tontería ante la sabiduría de Dios. O sea, si juntáramos toda la sabiduría de todos los hombres, de todos los tiempos, los más brillantes que han existido y que van a existir, y la ponemos aquí a un lado de la sabiduría de Dios, que se ve así, como una tontería. Se ve como insensatez, en otras versiones dice estupidez. Si acumulamos entonces toda la sabiduría, así queda, como una tontería. Si volvemos al Génesis, luego de ese despliegue poderoso de sabiduría, ahora en el capítulo 3, vemos una escena lamentable. Y como la conocemos ya y la leemos, la pasamos por alto, como que no dimensionamos la magnitud de lo lamentable que es esto. Vamos a tratar de meditar un poquito en eso. Génesis 3, versículos del 1 al 6. A esto se le conoce como la caída del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Estamos viendo aquí entonces el despliegue de la sabiduría de Dios. Pero hay algo que quiero que notemos y que pongamos atención. Es que dice la palabra que creó Dios a Adán a su imagen. Creó Dios a Eva, a ambos los hizo conforme a su imagen y semejanza. Y si decimos que Dios es sabio y que Él es la fuente de toda sabiduría, y Adán y Eva eran a imagen de Dios, ¿qué crees? Ellos tenían ya sabiduría. Tenían la sabiduría de Dios. ¿Y qué fue lo que la serpiente les ofreció? Sabiduría. Así empiezan las estafas. Te venden algo que ya tienes. O sea, así somos y cedemos ante las ofertas de cosas que ya tenemos. ¿A poco no tienes una freidora de aire? Pero ya tenías microondas y ya tenías horno. O sea, cosas que ya tenemos y luego nos quieren vender la secadora de pelo, pero ya tenías una, pero esta, o sea, así es como nos engañan. Es lo que hizo la serpiente, les estaba ofreciendo algo que ellos ya poseían y ellos se dejaron engañar.
confiando en el razonamiento de la serpiente y dejándose guiar también por su razonamiento. Así ellos desobedecieron a la única restricción que Dios les puso. Miren, pueden hacer de todo. Todo esto es para ustedes, señoreen sobre los peces, sobre los mares, sobre todo. O sea, tenían muchas cosas que hacer. Y lo único que Dios les dijo que no hicieran, ahí van. Y eso fue lo que hicieron. Cuando se dejaron llevar por su razonamiento, cuando hicieron a un lado el consejo de Dios, pensaron que ellos iban a ser sabios dejando de lado la palabra de Dios. ¿Y qué creen? Las consecuencias fueron terribles. Hoy en día, aplicándolo esto y poniéndolo en la vida práctica, Adán y Eva eran un matrimonio. Por eso quiero centrarme ahora en esta aplicación para los matrimonios. Bueno, hay muchos matrimonios que conocen la palabra de Dios, que han oído la palabra de Dios. Adán y Eva conocían lo que Dios había dicho. Hasta se lo dijo, se lo repitió Eva a la serpiente. Sí, dijo que de todo menos de este árbol. O sea, matrimonios que conocen lo que Dios ha dicho en su palabra, sin embargo, hacen a un lado lo que Dios les ha dicho, hacen a un lado lo que han oído en predicaciones desde este púlpito o en el discipulado. Hay veces que uno se topa con situaciones en las que dices, oye, acabamos de dar una predicación de esto y estás tropezándote con eso. Y lo hacen a un lado. Bueno, así muchos. Y comienzan a tomar decisiones sin consultar con Dios, pensando que sus opiniones superan lo que Dios dijo. O sea, eso dice Dios, pero yo digo que mejor le hacemos así. Esto dice Dios, pero a mí se me hace que mejor así. Y ahí están dejándose engañar por la serpiente. No, pues sí, con que Dios dijo, pues sí, pero no va a pasar nada si no le hacemos así como Dios dice. Todos lo hacen así. Así se hace acá en este país, o así se hace en mi barrio, así lo hacemos los de no sé dónde. Y empezamos con nuestros razonamientos tipo serpiente. Matrimonios que toman, por ejemplo, decisiones como dejar de servir por ir en pos de cosas materiales. Y créanme, no lo estoy diciendo por nadie en particular, estoy tomando ejemplos de nuestra vida práctica. Y a lo mejor alguien está en esa circunstancia o en peligro de caer en esa circunstancia. Bueno, escucha lo que Dios te tiene para decir, aunque no tengo el nombre y apellido en mi mente. O sea, es dejar de servir. Estás ya sirviendo a Dios, estás ya involucrado, comprometido en tu iglesia local y todo, y de pronto aparece una oportunidad que dices, está buenísima, y sí, está buenísima, pero pues voy a tener que dejar de servir. Y vas y tomas la decisión y dices, bueno, a mí se me hace, es que yo creo, y vas y tomas esa decisión sin consultar con Dios. La decisión, por ejemplo, de cambiarte de ciudad. Pastor, me voy de Houston, me voy a no sé dónde. ¿Okay? La decisión de enviar a tus hijos a estudiar fuera, a otro estado, a otro país. Y no estoy diciendo que esas decisiones sean malas en sí mismas. No estoy diciendo que sea malo que mandes a tu hijo a estudiar en una universidad en otro estado. No estoy diciendo que esté mal que te cambies de ciudad, que te cambies de país. No. La pregunta aquí es si consultamos con Dios, si le preguntamos a Dios o si simplemente tomamos nuestra decisión por encima de lo que Dios dijera o ni siquiera escuchamos su voz. Veamos un versículo paralelo al versículo base de Proverbios. Vamos a ver allí que dice lo mismo en el principio, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es Proverbios 1:7, pero añade una exhortación, o sea, tiene una exhortación que está implícita en el texto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Somos sabios cuando tenemos reverencia ante Dios, cuando escuchamos su consejo y lo seguimos. Pero luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí la palabra despreciar es relevante. Uno de sus sinónimos es la palabra rechazar. O sea, despreciar, rechazar es un sinónimo. Piensa en un niño de esos de brazos así pequeñitos. Normalmente los niños tienen esa tendencia a aventar las cosas, ¿no? Como que, no sé, están descubriendo su parte motriz y todo lo tiran. Entonces tú le das algo valioso a ese niño y al niño no le importa. No dice, oye, ¿cuánto cuesta esto? ¿Se va a quebrar? ¿Se va a romper? No lo razona, simplemente lo avienta, lo desprecia, lo rechaza. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, es un niño. Según el texto bíblico, los insensatos hacen eso, pero con las cosas de Dios. Rechazan dos cosas, según el texto: la sabiduría, que es el consejo de Dios,
y la enseñanza. Enseñanza aquí tiene que ver con profundizar en el consejo de Dios. Es lo que Dios está diciendo, pero yo puedo profundizar en ese consejo de Dios. Y no solo eso, va más allá. Enseñanza tiene que ver con un cambio, tiene que ver con transformación de nuestra vida, como veíamos el viernes. Obviamente, actuar con insensatez, rechazando la sabiduría de Dios, va a traer consecuencias. Lo vimos desde Adán y Eva. ¿Sí? O sea, Adán y Eva rechazaron la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, se dejaron guiar por el engaño, por el razonamiento que no proviene de Dios, y vimos las consecuencias. Permíteme hablarte de más consecuencias siguiendo en Génesis. Ahora vamos al capítulo 4 de Génesis. Avanza unas páginas adelante. También está el inicio de la historia del hombre. Resulta que Adán y Eva tuvieron hijos. Ellos se llamaron Caín y Abel. Y vemos a Caín y Abel ofreciendo o llevando ofrendas al Señor, lo cual es bueno. O sea, Dios les bendijo con alimento, con trabajo, etcétera. Y ellos trajeron de aquello que Dios les dio, de lo recibido de su mano, le trajeron ofrendas al Señor. Hasta allí vamos bien. El asunto es de que si tú conoces la historia, te vas a dar cuenta de que la ofrenda de uno fue aceptada, mientras que la ofrenda del otro fue rechazada. Ella empieza a atraer nuestra atención, ¿no? Y hay buenos argumentos para responder o para explicar por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada, mientras que la ofrenda de Abel sí lo fue. Algunos, por ejemplo, tratando de explicar esto, dicen que Caín trajo una ofrenda ordinaria, ¿sí? Y Caín trajo los frutos del campo y lo llevó. Y que Abel, por otro lado, trajo de lo mejor de la tierra, o de lo mejor de los animales, de lo más gordito. Y entonces, como aparece ese lo mejor, a diferencia de con Caín, que no aparece la frase lo mejor, algunos dicen, bueno, por eso fue rechazado, porque no trajo lo mejor. Otros interpretan o explican el rechazo de la ofrenda de uno sobre el otro, porque Caín, dicen, trajo del fruto de la tierra, representando lo terrenal, lo carnal, no lo espiritual. Y por otro lado, Abel lo que trajo fueron animales. Y esos animales fueron sacrificados, derramaron sangre, y esta sangre representaba o tipificaba lo que Cristo iba a venir a hacer miles de años después. Bueno, son explicaciones interesantes, son válidas las dos, no le veo ningún problema a las dos explicaciones o a otras que pudieran haber. Sin embargo, yo quiero ir más allá. No quiero centrarme en si fue correcto o no fue correcto de la tierra, etcétera, sino quiero ir más allá. Y es a esto: Dios mira el corazón. Dios no solo ve que la ofrenda sea abundante, aunque lo ve, pero no solo ve eso. Él no solo ve eso. Él no solo ve que la adoración sea correcta. No, pues mira, esta adoración, alabanza que se está ofreciendo es correcta, está ordenada, no se están colgando de los abanicos los hermanos, ni se están ahí temblando y cayéndose, ni chocando unos con otros. Entonces, es correcta, es correcta. Pero Dios no solo ve que la adoración sea correcta, Él ve el corazón. Y algo más allá, Él ve al adorador. Él te ve a ti, mi hermano, mi hermana. Decíamos que Él está en todos lados, decíamos que cuando le adoramos estamos en su presencia. Bueno, cuando estamos adorándole, Él nos está viendo. Él nos ve a nosotros, ve al adorador, y cuando nos ve a nosotros, ve hasta lo profundo, ve nuestro corazón, ve lo que está dentro de nosotros, ve nuestra actitud, con qué actitud nosotros estamos presentándonos delante de Él, con qué actitud estamos nosotros presentándole una ofrenda, en el caso de ofrenda monetaria u ofrenda material. Y cómo no, al de verlo Dios, lo vemos en su palabra, a Ananías y a Zafira, que sí trajeron una ofrenda, era abundante, pero en su corazón había mentira y había robo. ¿Me explico? O sea, Dios ve la adoración, pero ve al adorador, su actitud. Y en 1 de Juan 3:12, hablando de Caín, dice que las obras de Caín eran malas. O sea, Dios sabía que había maldad en Caín. Caín podía haber traído también ofrendas de lo gordo, de los animales, igual que Abel, y su ofrenda igual hubiera sido rechazada. ¿Habías pensado eso? Porque sus obras eran malas. Dios mira lo que está en el corazón. Cuando la ofrenda de Caín fue rechazada, ¿qué fue lo que hizo Caín? O más bien, ¿qué fue lo que no hizo? Lo que no hizo fue preguntar, investigar. A ver, ¿por qué mi ofrenda fue rechazada? ¿Por qué mi ofrenda no fue aceptada por Dios? Pues no hizo eso.
en lugar de preguntar y de escuchar la respuesta, de poner cartas en el asunto, de hacer los ajustes necesarios, lo que hizo fue amargarse. Y aplicándolo, es lo que ocurre en muchos de nosotros, en muchos cristianos, que resulta que vamos a la iglesia y todo bonito, todo padre, mira la iglesia perfecta, de sana doctrina, aleluya, todo bien. Pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, pero ¿sabes cuándo se pone complicado el asunto? Cuando alguien les llama la atención, cuando alguien les exhorta, cuando alguien les rechaza su ofrenda, hablando paralelamente con Caín y Abel. Entonces, cuando alguien les exhorta, alguien les anima, les dice, oye, cambia esto, les muestra un error, entonces es cuando ya se convierte en eso ya no es una iglesia, es una secta. Y eso no son pastores, esos son satánicos, ¿no? Y el papá de Chupacabras y el hijo de Chucky, y así empiezan el anticristo, etcétera, ¿no? Y se amargan. ¿Y sabes qué hacen? Me voy de esta iglesia, aquí no hay amor, y se van a otra. Y así llevan como 20,000 iglesias, ¿no? Se amargan en su corazón. Eso fue exactamente lo que hizo Caín. En vez de cambiar, se amargó. Aún así, aquí es donde hemos visto la sabiduría de Dios, pero ahora veamos la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Porque, piénsalo, ese Dios poderoso, ese Dios justo, ese Dios santo, ante un berrinche como esos, ¿sabes qué? Una fulminada y ahí quedaste, ¿no? Pero aún así, Dios nos mantiene. Dios nos da chance, nos tiene paciencia. No aplaude nuestro pecado, pero tiene paciencia para con nosotros. Y sabes que en su misericordia nos advierte. Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, o sea, después de que le rechazaron su ofrenda, se amargó porque no hizo ajustes, va y mató al hermano, bueno, antes de matarlo. Dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahí está Dios advirtiéndole a Caín. Así como Dios nos advierte a veces. Ya deja eso, ya cambia. Y no, sigues ahí. Pero en lugar de Caín recibir la advertencia, ignoró la advertencia. Así como a veces. O sea, yo escucho que a veces dicen los hermanos, ay, pastor, estuvo tremenda la prédica. Pues sí, qué bueno que la escuchaste y te impactó y tremendo. Pero, y si ignoras lo que te está hablando Dios, pues de nada valió, ¿no? Él creyó que su razonamiento amargo contra su hermano era mejor, era superior a la sabiduría de Dios y a la advertencia que Dios le estaba haciendo. Y esas fueron las consecuencias. Versículo 10. Después de que mató a su hermano y no dijo nada, pensó que había hecho el crimen perfecto, Dios sí lo vio. Y él le dijo, versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahí podemos ver las consecuencias de haber ignorado la sabiduría de Dios, de haber ignorado la advertencia de Dios, de seguir en su propio razonamiento. Ignorar el consejo de Dios para abrazar nuestros razonamientos trae sus consecuencias. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, así como Caín, quizás pudiera ser, existe la remota posibilidad de que alguien aquí tuviera algo contra otro, que está aquí mismo o que está en otro lado, y Dios nos advierte con su sabiduría. Ahí te va la advertencia, que ya has oído y que ya has leído. Efesios 4:31. Ahí te va la advertencia para cuando alguien te ha ofendido. Si estás ofendido en este momento, si alguien te hizo algo o te lo hizo en el pasado, este es el consejo de Dios. Escucha la sabiduría de Dios, que a la vez puede ser advertencia para algunos. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Esa es sabiduría de Dios, porque es inspirado por Dios. Y Dios nos da un mandamiento, o sea, está la advertencia, nos da su sabiduría como advertencia. Y dice, quítense de ustedes toda amargura. Fíjate cómo la orden viene de Dios hacia nosotros. Somos nosotros los que tenemos que quitarnos la amargura. No orar, Señor, quítame esta amargura. No, quítatela tú, te está diciendo Dios. Nos dice Dios a nosotros, tú deja de ser un amargado 2.0. ¿Sí? Quítate la amargura, quítate todo enojo. Es que estoy enojado, pues quítate el enojo. Quítate toda ira, toda gritería, que no sea entre Señor, quítale lo gritón a mi esposo. No, tu esposo tiene que dejar de ser gritón, quitárselo gritón. Y maledicencia y toda malicia, ese deseo de que le vaya mal al otro, Señor, no me lo ha quitado. No, te está mandando a que te lo quites. Esa es su sabiduría. Y ahí está el consejo de Dios. ¿Y qué hacemos? Por lo general, ponemos por encima de lo que dijo Dios, ponemos nuestro propio consejo insensato. Y decimos cosas como, es que no sabes lo que me hizo. Es que lo que hizo no tiene perdón. Y me hizo esto y empezamos a revivir la amargura de lo que nos hicieron. Bueno, al final nosotros mismos somos los que enfrentamos las consecuencias. Porque sufrimos doble, piénsalo. O sea, el amargado, el que está airado contra otro, sufre doble. ¿Por qué? Porque sufrimos en primer lugar el daño que nos hicieron. O sea, la ofensa que te dieron ahí sigue. Y por más que te amargues y te enojes, pues ahí sigue la ofensa, ¿no? Te quedas con tu ofensa y con tu amargura. Y el doble es que también sufrimos el daño de nuestra propia amargura. ¿Cuál es el daño de nuestra propia amargura? Estoy hablando ahora en este espacio, en paralelo con Caín, las consecuencias de hacer a un lado el consejo de Dios en lo que tiene que ver con la amargura. Y no quiero meterme demasiado en el tema de que la amargura afecta nuestra salud, nuestro cuerpo, que al Señor le interesa nuestro cuerpo, que todo vuestro ser, dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo glorifiquen a Dios. La amargura produce enfermedades, muchas enfermedades. Ahora los científicos están, y la ciencia está determinando y descubriendo eso, ¿no? Que las personas amargadas tienden a desarrollar ciertas enfermedades, etc. Pero no me quiero centrar únicamente en la parte del cuerpo, aunque es importante, sino en la parte espiritual. La persona amargada vive una vida miserable, vive una vida espiritualmente estancada. Porque decía yo en la mañana, ¿cómo ora un amargado? ¿Cómo orará un amargado? Señor, gracias por este día, gracias por esta mañana, esta lluvia tan bonita. Te pido que desaparezcas ese desgraciado. A esa rata de 2 patas, Señor, fulmínalo en el nombre de Jesús. Para que no ora así. Entonces el amargado pues no ora. Dice la palabra que nuestras oraciones tienen estorbo cuando hay amargura. Y no solo eso, dice la palabra que le abrimos la puerta al diablo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, pues no ora, le da lugar al diablo, y obviamente, ¿cómo va a haber una vida de bendición allí? No, es una vida miserable, por eso digo, que no puede tener comunión con Dios. Y si la tiene es superficial. Yo te pregunto, ¿cómo es que una persona amargada adora? No puede adorar. No, o sea, mejor está ahí sentado en la silla, así recargando la silla, no se vaya a caer. Está pensando, ay, ¿cuántas canciones llevan? ¿Cuántas faltan? Ah, mira mis zapatos. Ah, una mosca. O sea, ya están acá todos, ah, Dios grande, Dios fuerte. Pues claro, o sea, no fluye. Estás amargado. Y no estoy diciendo generalizando, ¿no? Estamos en este punto. Y si nos queda el saco, pues está bien, hay que ponérselo, ¿no? Pero el punto es, uno que está amargado no puede adorar a Dios, no puede alabar a Dios con libertad. Y si lo hace estando amargado, pues es un show nada más. Así como Caín, te dije, ¿no? Hubiera traído igual que Abel la misma ofrenda, pero como sus obras eran malas, igual no hubiera sido aceptada. Y las oraciones de algunos amargados no pasan ni del techo. ¿Sí? El abanico, el ventilador así las dispersa. Entonces sufrimos el daño que nos hicieron cuando nos amargamos y el daño de nuestra propia amargura, que es una vida miserable y estancamiento espiritual. ¿Por qué, pastor,
no crezco. ¿Te acuerdas? Dice de Caín que su semblante decayó. Andaba decaído, andaba así. Y mis hermanos, aunque lo querramos disimular, se ve. O sea, nosotros que eso es la bendición de estar en una comunidad de creyentes, que nos conocemos. Y uno sabe cuando el hermano anda espiritualmente bien y cuando anda decaído, cuando anda agüitado, decimos, ¿no? Por acá. Y es muchas veces por estar amargado, estancado espiritualmente. No paso de aquí, pastor. Sigo teniendo las mismas luchas, no avanzo. Trato de leer la Biblia y me quedo dormido. Trato de orar y no puedo. Pues ahí está, puede ser por esto. Hebreos 12:15 dice la Nueva Traducción Viviente: cuídense unos a otros. Y esto que estamos haciendo es precisamente eso, el tener cuidado los unos de los otros. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a cuidar? Bueno, hay para muchas cosas, pero Hebreos 12:15 dice: para que ninguno de ustedes, o sea, ningún cristiano, debería de dejar de recibir la gracia de Dios. ¿Cómo, pastor? Pero si la gracia de Dios es inagotable. Sí, claro, pero la palabra de Dios está diciendo que algunos cristianos pueden dejar de recibir la gracia de Dios. Pues si no le gusta a alguien, pues que lo borre y que lo arranque de la Biblia, o que le tuerza para que diga lo que quiera que diga. Pero yo lo leo ahí. Dice, tengan cuidado. O sea, ¿cómo dejamos de alcanzar la gracia de Dios? De que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. ¿Por qué? Porque si dejamos que brote esa raíz venenosa de amargura, dice el texto, los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Nos trastorna la amargura. Y Dios nos da su sabiduría y nos da su consejo y dice, quítatela. No dejes que aparezca. Si sale por ahí, arráncala de raíz. No pensemos, por otro lado, para ir avanzando, que la sabiduría de Dios es inaccesible para nosotros. A lo mejor tú dices, no, pastor, es que yo no terminé la escuela o apenas terminé la primaria y no entiendo cosas. No pienses que la sabiduría de Dios es inaccesible para nosotros. Su sabiduría está disponible. De hecho, la sabiduría, por eso es relevante esta serie, porque la sabiduría es una de esas cosas que Dios nos dice en su palabra que Él nos la va a dar sí o sí. O sea, es algo que Dios nos garantiza. Hay cosas que tal vez Dios nos dé o Dios no nos dé, cosas de esta tierra. Si tú eres soltero, Señor, dame una esposa. Bueno, tal vez Dios te la dé, tal vez Dios no te la dé. Tú échale ganas de todas maneras, O sea, vamos, con todo. Pero tal vez Dios no te responda. Tal vez hay cosas como cosas materiales, un auto. Señor, quiero un auto nuevo porque bueno, tal vez Dios te lo dé, tal vez Dios no te lo dé. Y aún así sigues siendo diligente en tu trabajo, ¿no? Y hay cosas que son, por ejemplo, no solo para esta vida, sino para la que viene y que Dios no nos la da aquí, pero nos la garantiza en la vida futura, como la sanidad. O sea, nosotros oramos por sanidad, esperando que Dios nos sane, y Dios, mis hermanos, nos va a sanar de este lado de la eternidad o del otro lado de la eternidad. Los creyentes dice que estaremos con Él donde ya no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad. Así que oramos creyendo que el Señor nos va a sanar, y hay oraciones, cosas que recibimos en esta vida o recibiremos en la venidera. Pero hay cosas que están garantizadas. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay cosas que están garantizadas, una de ellas es la sabiduría. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Estoy en ese punto de que Dios nos ofrece sabiduría, Dios nos dará sabiduría, sí o sí. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es impresionante cómo lo enfatiza Santiago, para que no nos quepa la menor duda. Algo que quiero resaltar en el texto bíblico es que dice que Dios da sabiduría a todos los que la piden. O sea, la sabiduría de Dios no está reservada solo para algunos cuantos. No está reservada solo para el pastor, solo para los ancianos, solo para los que terminaron high school o de high school para arriba. No, es para todos. Cualquiera de nosotros, los hijos de Dios, podemos pedirle sabiduría al Señor. Nadie dijo amén, pero espero que vaya aumentando su fe conforme va avanzando. Cuando pedimos, estamos reconociendo que nos falta algo. Hablando de la sabiduría, por eso es relevante,
Porque cuando nosotros pedimos sabiduría al Señor, implica que estamos reconociendo que nos falta sabiduría. Y ahí es en donde entra algo llamado orgullo. ¿Sí? No, yo no tengo necesidad de nada, como veíamos con la iglesia de la Odisea hace algunas semanas. Pues yo no necesito nada, yo estoy bien. Siempre estamos bien, según nosotros, ¿no? Y no nos acercamos a pedirle sabiduría al Señor porque I got this. ¿Sí? O sea, yo me encargo de esto, yo puedo. Pero pedir implica que nos falta. Y ese es el problema, que pensamos que nos la sabemos de todas, y no le pedimos sabiduría al Señor. Y cuando le pedimos sabiduría al Señor, por otro lado, el Señor nos la da. El Señor la da, según el texto, abundantemente. Y lo hace sin reproche, dice el texto. O sea, no nos dice, ¿otra vez vienes a pedir sabiduría? ¿Ahí estás de nuevo? Ya no me pidas tanto porque se me va a acabar. No, o sea, Dios tiene sabiduría inagotable porque Él es eterno, inagotable. Él es la fuente suprema e inagotable de sabiduría. Vayamos a 1 de Reyes 3, versículo 5, para tomar un ejemplo de alguien que le pidió sabiduría del Señor. Y de hecho fue llamado el hombre más sabio sobre la tierra, en 1 de Reyes 10, 23. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? De Salomón. 1 de Reyes 3, versículo 5. Veamos cómo es que este hombre, el hombre más sabio sobre la tierra, adquirió esta sabiduría que le distinguió. 1 de Reyes 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, permítame un segundo detenerme aquí. Salomón dice que le fue aparecido Dios, pero mis hermanos, eso es relevante porque nos habla de la comunión que Salomón tenía con Dios. Dice que se le apareció en sueños. Los sueños, no siempre, pero por lo general, están conectados con nuestros pensamientos. ¿Sí? La palabra dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, nuestro comportamiento refleja lo que está en nuestra mente, y nuestros sueños muchas veces son reflejos de lo que está en nuestra mente. ¿Y qué hay en nuestra mente? Pues aquello en lo que hemos estado pensando, aquello en lo que hemos estado leyendo, que hemos estado viendo. La lámpara del cuerpo son los ojos. Así que, por lo general, si tú te la pasas viendo temas o cosas de autos, ¿con qué crees que vas a soñar? Con autos. ¿A poco no ha pasado? O sea, o sueñas cosas que dices, bueno, esto lo soñé porque he estado involucrado con esto, ¿no? O estás muy metido en la escuela, en algún trabajo de la escuela, tan metido que hasta sueñas con eso. Ok, bueno, lo mismo ocurre con las cosas espirituales. Cuando estamos inmersos de la palabra de Dios, cuando estamos leyendo la palabra, cuando nuestra copa está rebosando, ¿con qué crees que vas a soñar? Pues con cosas de la palabra de Dios. Y algunos dicen, no, es que Dios no habla en sueños. Entonces, ¿qué hago cuando sueñe? Si estoy leyendo la palabra y lo que estoy leyendo en la palabra está en mi corazón y sueño con eso, ¿qué hago? ¿Que me exorcicen o qué? No, o sea, obviamente, si mi copa está rebosando, se va a derramar, ¿no? Aquello de lo que estoy lleno. Así que Salomón estaba en comunión con Dios, y en comunión con Dios se le apareció Dios en sueños. Y fíjate lo que le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Algunos ya están pensando, ¿cómo le hago para conseguir eso, no? Como si fuera el genio de la lámpara, y le froto y 3 deseos. No, le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Qué es lo que está haciendo Salomón? Está en comunión con Dios, y estando en comunión con Dios, reconoce la misericordia de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Él está reconociendo el poder, la majestad, pero también la misericordia de Dios. Porque tú y yo, mi hermano, mi hermana, te lo voy a decir con todo el amor de mi corazón, tú y yo no somos lo máximo ni la octava maravilla. O sea, tú y yo no somos dignos de recibir el favor de Dios. O sea, si Él es perfecto, si Él es santo, si Él es bueno y hace salir su sol sobre nosotros, ese es un motivo para darle gracias. Es una muestra de su misericordia. Decía Jeremías, decía, por su misericordia no hemos sido consumidos.
Nunca decayeron sus misericordias. O sea, tú y yo vivimos dentro de la misericordia de Dios. Y Salomón estaba reconociendo que Dios había tenido misericordia con su padre. ¿Quién era su padre? David. ¿Por qué es conocido David? Además de por matar a Goliat, por un momento negro, oscuro en su vida, en donde estaba donde no debía estar. Todos estaban en la guerra y él estaba en el ocio. Y como no había Netflix, pues abrió la ventana y vio a una mujer hermosa y cometió adulterio con ella. Después mató al esposo. Esos son los hombres de la Biblia, los que vemos, hombres de carne y hueso, hombres que se equivocan, hombres que pecan, pero que también se arrepienten y Dios tiene de ellos misericordia. Y Dios cumplió su promesa y Dios de David tomó a Salomón y lo sentó en su trono y Salomón reconocía eso. Reconocía, es por tu misericordia, Señor. Versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Esto léelo con atención. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Aquí vemos a Salomón reconociendo su necesidad de sabiduría. Salomón era hijo de un rey. Yo te pregunto, ¿crees que habrá Salomón tenido acceso a la mejor educación posible de su tiempo? Por supuesto. Tenía cosas materiales más que tú y que yo, por supuesto. Tenía poder, tenía reconocimiento, lo tenía todo, pero no llegó como, ya llegó el hijo del rey. A ver, Señor, te va mi lista, 1, 2, 3 y dámelo ya. No, llegó reconociendo, soy joven, soy inexperto. Eso es algo, una cualidad que los jóvenes, me cuento yo, debemos tener. Porque ¿cuál es? A ver, ahí van los padres de adolescentes. ¿Cuál es la frase favorita que distingue a los jóvenes y adolescentes? I know. Sí, ya saben todo. Oye, hijo, esto, I know, todo. Pero fíjate cómo Salomón dice, no sé, yo soy joven. Pero además dice, no sé cómo entrar ni salir. Dios se agrada en eso, mis hermanos. A un corazón contrito, desarmado, deshabilitado, Dios no lo rechaza. Pero al soberbio dice la palabra que lo ve de lejos. Entonces él dice, la verdad es que yo no sé ni entrar ni salir. Y esto me volaba la cabeza mientras que lo leía, porque decía, a ver, si tuviera yo la sabiduría de Salomón, antes, o sea, hasta este momento, toda la que había adquirido y experiencia de lo que había visto, ¿te imaginas todo lo que no vio? Hubiera tenido yo la humildad de decir eso. Soy joven, no sé ni entrar ni salir. Y yo creo que sí sabía entrar y salir. Sí sabía tomar decisiones. Había visto a su padre tomar decisiones. Pero él dijo, lo hago a un lado. Estoy delante del Dios Todopoderoso, de la fuente suprema de sabiduría. Ahí está la petición en el versículo 9. Da pues a tu siervo, se reconoce como siervo, no al rey, no al doctor, no al apóstol, no. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? O sea, ni yo ni nadie somos capaces de gobernar con nuestra propia sabiduría. Necesitamos tu sabiduría, Señor, es lo que está diciéndole Salomón. Versículo 10, damos la respuesta de Dios. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y por añadidura vino también lo que no pidió, riquezas y la mano de sus enemigos, etcétera. Todo lo demás. Así funciona esto, mis hermanos. Es pedirle al Señor sabiduría, reconocer que nos falta sabiduría, reconocer que nuestros recursos no aplican en lo que tiene que ver con esta nueva vida en Cristo. Ahora, así como el rechazo de la sabiduría de Dios tiene sus consecuencias, las vimos con Caín, así también pedirle sabiduría a Dios trae también consecuencias positivas en ese sentido, aplicándolo a nuestra vida. Nosotros, como hombres, como varones del hogar, necesitamos reconocer que nos falta sabiduría para ser buenos esposos. ¿Cuántos la necesitan? ¿Sí? Gracias.
Yo voy primero a ver si se anotan y nomás en la mañana casi todos, amén. Bueno, yo creo que todos son muy sabios, ¿no? Yo necesito sabiduría para ser un buen esposo. La necesito. O sea, no puedo decir, no, ya tengo 20 años de casados, ahí para los nuevos. No, necesito sabiduría para ser un buen esposo. Necesito reconocerlo. Necesitamos reconocer que nos falta sabiduría para ser buenos padres. ¿Cuántos reconocen que les falta sabiduría para ser buenos padres? Yo reconozco que la necesito, me urge. Necesitamos reconocer que nos falta sabiduría para ser buenos administradores de los bienes que Dios deposita en nuestras manos. Hay que reconocerlo. Y eso lo reconoce fácilmente aquel que pasa tiempo en comunión con Dios. Si yo paso tiempo en comunión con Dios, Dios me va a prender la luz, los reflectores, y se van a ver todas las imperfecciones. La semana pasada nos predicaba aquí el pastor Julio Márquez acerca de la santidad de Dios y de esa visión que Isaías tuvo en Isaías 6 de Dios. Y cuando Dios se le apareció y se prendieron las luces, ¿qué dijo? ¡Soy un campeón! No, ¡ay de mí! Vio su imperfección, vio su necesidad, vio su debilidad. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto, soy hombre de labios inmundos y de un pueblo también inmundo! O sea, vio su inmundicia. Bueno, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, en comunión con Él, se nos prende el reflector y podemos reconocer estas cosas. Pero necesitamos no solo reconocer nuestra debilidad, no solo reconocer nuestra falta de sabiduría, necesitamos que Él nos enseñe. ¿Sí? Porque una cosa es reconocer, no, pues yo de chino no sé nada. No, pues sí, nunca voy a aprender si no voy a la escuela de chino. ¿Me explico? No, pastor, yo de inglés ni nada. Bueno, y nunca vas a saber, ya llevas 30 años y no has aprendido, y nunca vas a aprender hasta que no vayas a la escuela. ¿Me explico? O sea, es lo mismo. Necesitamos pedirle sabiduría al Señor, que Él nos enseñe cómo amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea, no nos quedemos en, no, soy el peor esposo. Así, ya, ok. Pero ahora pidámosle sabiduría al Señor para que Él nos enseñe cómo ser buenos esposos, cómo amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Necesitamos no solo reconocer nuestra necesidad de sabiduría en cuanto a lo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, necesitamos pedirle sabiduría y que Él nos enseñe cómo criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Necesitamos pedirle sabiduría, que Él nos enseñe a tomar buenas decisiones financieras con los bienes que Él pone en nuestras manos. ¿Se fijan cómo no se trata de una fórmula mágica? O sea, ahí te va, pídele sabiduría al Señor. Señor, dame sabiduría. No. Nosotros debemos de buscar la sabiduría. Y cuando nosotros la buscamos, Él nos la da abundantemente y sin reproche. Hay dos palabras que van de la mano en cuanto a la sabiduría, en cuanto a lo que nosotros le pedimos a Dios, es buscar. Pedir y buscar van de la mano. En Mateo 7:7, cuando Jesús estaba hablando el sermón de la montaña, les dijo, pedid y se os dará. Y luego que dijo, buscad y hallaréis. Sí, o sea, pedir y buscar van de la mano. Nosotros le pedimos sabiduría al Señor y debemos de buscar esa sabiduría. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida. Y esa palabra escudriñar, buscar, nos habla de cavar profundo y eso requiere de nosotros un esfuerzo. Si yo le pido sabiduría al Señor, el Señor me la da, pero yo tengo que buscarla. Ponía un ejemplo en la mañana, un ejemplo cotidiano. Si mi hijo me dice, papá, préstame una corbata, pues claro que se la voy a prestar. Es mi hijo, no le hace que me la manche de mole y de ketchup, no importa. Es mi hijo, yo se la voy a prestar. Pero él tiene que ir al closet y buscar la corbata. Y después me la pones en su lugar, ¿verdad? Por favor. O sea, es pedir, sí, pero hay que ir a buscar lo que Dios ya nos ha otorgado y nos va a dar sin reproche. Gracias a Dios que envió a su Hijo. En Él podemos ver cómo vive un hombre con la sabiduría de Dios. En Él está la sabiduría. Colosenses capítulo 2, versículo 3, epístola que vamos a comenzar a estudiar próximamente. Colosenses 2, versículo 3. Está hablando Pablo del Señor Jesucristo, quien mora en nosotros, y dice, en quien están escondidos todos, diga todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están en Cristo. Hemos aprendido de Salomón que la sabiduría vale más que todo el oro del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Claro. O sea, a veces le pedimos al Señor, Señor, dame todo el oro del mundo. Pues sí, pero si te lo doy, te lo quemas en 3 horas. O sea,
Necesitas sabiduría para manejarlo. La sabiduría vale más que el dinero. La sabiduría vale más que la salud, en el sentido de que si la tengo y la manejo mal, la perderé de nuevo. Cristo es ese tesoro y en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es el camino, dice la palabra. Él va delante de nosotros mostrándonos que sí se puede caminar en sabiduría. Cuando leemos los evangelios podemos ver las sanas palabras de Jesús, las sabias palabras de Jesús. Y esa sabiduría de Jesús no solo se manifestó en sus palabras. O sea, Jesús obviamente habló cosas profundas, enseñó muchísimo, pero a Jesús no lo distingue únicamente su mensaje. A Jesús lo distingue su obediencia. Diga obediencia. Esa cruz ahí atrás refleja la obediencia de Cristo. O sea, es una cruz que manifiesta obediencia, no es un libro que manifiesta conocimiento. ¿Me explico? Lo que representa el cristianismo no es unos lentes o una lupa de investigación, no, es la cruz de Cristo. Y en la cruz de Cristo Él fue obediente al Padre. Él hizo la voluntad del Padre. Sabiduría es la aplicación del conocimiento, la obediencia a la voluntad del Padre. Filipenses 2:8, cuando habla el apóstol Pablo a los filipenses y les dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo obediente, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo le dio sentido a todo lo que Él enseñó. Y Él es el Verbo. Tú y yo, de la misma manera, en la medida en la que obedecemos, damos evidencia de que conocemos a Dios. Damos evidencia de nuestra sabiduría. Por eso estamos llamados a seguirle a Él, porque Él es sabio. Somos llamados a seguirle en su amor, o sea, amar como Él amó. El Señor no solo amó unos cuantos, amó a todos los pecadores. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, pero Él mostró su amor, reveló su amor para con todos, aún hasta los más despreciables, aún los que nadie quería. Su amor fue incondicional, no fue por los méritos de los demás, y así tú y yo estamos llamados a imitar a Cristo en su sabiduría y en su amor incondicional para con los demás. Su amor fue desinteresado. O sea, no fue, pues voy a amarlos a ver qué me dan. No, ¿qué le podemos dar a quien sustenta todas las cosas? Y así estamos llamados a imitar nosotros a Jesús. Amar de forma incondicional, amar de forma desinteresada. Jesús nos mostró cuando caminó por esta tierra cómo perdonar. Volviendo con el tema de la amargura. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Ok? ¿Cómo me lo quito? Perdonando. Así de simple. ¿Y cómo le hago? Pues ahí está Jesús. Jesús nos modeló cómo perdonar. Ese perdón del Señor fue de corazón. Él otorgó ese perdón de corazón. Y así mismo nosotros estamos llamados a perdonar de corazón a los que nos han ofendido. Y a pedir perdón si es necesario y hacerlo de corazón. Nada de que, pues si en algo te ofendí. No, eso no es pedir perdón de corazón. Eso es quitarte de la responsabilidad. Sí, claro que le ofendiste, por eso le estás pidiendo perdón. O sea, pero perdonar y pedir perdón, hacerlo de corazón. El perdón del Señor Jesús es un perdón constante. Cada vez que nosotros nos acercamos a Él y le pedimos perdón, Él nos perdona. Hijitos, esas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y Él nos perdona. Cada vez que nosotros nos arrepentimos y venimos a Él, Él nos perdona. Pero el Señor Jesús nos puso el ejemplo en su servicio también, a lo que estamos llamados a imitarle. Lo hizo en perfecta armonía con el Padre. Se sometió a la voluntad del Padre en su servicio. Él dijo: mi Padre trabaja y hasta ahora yo trabajo. Y no hago nada que yo no veo hacer de mi Padre. No hago mi voluntad sino la del Padre. Allí podemos ver el servicio de Jesús en obediencia, cosa a la que estamos llamados a imitar. Lo hizo de forma fiel el Señor. Nunca se desvió, nunca se distrajo. Lo hizo de forma fiel y estamos llamados tú y yo a imitarle en su fidelidad y su servicio. Y lo hizo hasta el final.
no desistió, no dejó las cosas a medias. No dijo, no, pues Señor, pero sí le avancé más o menos, pero ahí lo dejamos, ¿no? No, Él lo hizo hasta el final. Y así tú y yo estamos llamados a mirar a Jesús con los ojos puestos en Él, dice la palabra, el autor y consumador de la fe, y seguirle en su sabiduría. La verdadera sabiduría comienza con Dios. Y para concluir, sabiduría, repito, no es solo acumular conocimiento, sino vivir conforme a su voluntad. La pregunta aquí es, ¿estamos buscando la sabiduría en el Señor o en nuestras propias ideas? Así que hoy, mis hermanos, es el momento de decidir caminar en su verdad. Si no lo hemos estado haciendo, es el momento de decidir caminar en la verdad del Señor. Te invito a que se ponga de pie y reflexionemos esas áreas de nuestra vida en las que necesitamos más sabiduría del Señor. Yo creo que las hay, muchas, pero hay algunas que te urge sabiduría. Reflexiona en esas. Puede ser de las que mencioné o de otras, pero reflexiona en esas áreas en las que necesitas sabiduría. Y ahora que estás reflexionando en ellas, prepárate para pedirle al Señor sabiduría. No le dejes de pedir dirección al Señor en cada decisión. Eso es ser sabio. Pedirle dirección al Señor para cada decisión que vayamos a tomar. Hay veces que necesitamos urgentemente una respuesta. Dices, pastor, no tengo tiempo de leer toda la Biblia, me urge una respuesta. Bueno, acércate a alguien, pide consejo a alguien que tenga el camino más avanzado que tú. No el que te va a decir lo que quieres oír, sino aquel que va más avanzado que tú en la carrera cristiana. Oremos, Señor, gracias. Hoy tomamos la decisión de buscar consejo en tu palabra. Hoy tomamos la decisión de pedirte sabiduría, agradeciéndote porque tú nos otorgas esa sabiduría en abundancia. Tú nos otorgas esa sabiduría sin reproche. Hoy nos acercamos a ti humildemente, así como Salomón. Humildemente, reconociendo, no sé cómo entrar, no sé ni cómo salir. Soy inexperto, Señor, pero vengo a ti, que eres la fuente suprema de sabiduría, sabiendo que tú me otorgarás esa sabiduría. Sabiduría para guiar a mi familia, sabiduría para administrar mis bienes, sabiduría para servirte, sea lo que sea, mi hermano, mi hermana. Habla con Él, toma estos instantes y puedes hacerlo en voz audible y decirle, Señor, dame sabiduría. Ya, dile en lo que necesitas sabiduría. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Necesitamos de tu sabiduría. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame,
cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. quiero buscarte a ti, Señor. Quiero buscarte a ti Con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Ya estamos delante de ti, Señor, reconociendo que nuestros propios razonamientos son insuficientes. Necesitamos de ti, Señor, ser llenos de tu conocimiento, ser llenos de tu sabiduría, Señor. ¿Tú lo crees? Dile, Señor. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, purifícame, santifícame, viva mis argumentos se levantan contra tu voluntad, derriba.
Así es, Señor. Sabemos que tú lo harás, que responderás conforme a tu palabra, otorgándonos esa sabiduría que necesitamos para nuestro diario vivir. Gracias, Señor. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor por su gracia abundante. Tu sabiduría, Señor. Gloria, Señor, que nuestros oídos estén siempre afinados con ese entendimiento de seguir la palabra del Señor. Clamemos con inteligencia, ya que el Señor concede esa petición. Amén. Yo me regocijo en ti, tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti. Cántalo una vez más. Yo me regocijo en ti, tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti. Tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad. Tu misericordia es para siempre, cumple tu propósito en mí. Yo me regocijo en ti, tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Alaba el nombre del Señor. Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti. Yo me regocijo en ti. ¿Por qué? Tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti. Tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad.
perfecta voluntad. Tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. Tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. Tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad, también su misericordia. Tu misericordia es para siempre. Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad. Tu misericordia es para siempre. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. Dilo fuerte, cumple tu propósito en mí. Tu bondad es perfecta. Tu palabra nos cuida, nos anima, nos exhorta. Vamos a decirle juntos al Señor: tú eres sabio. Con sabiduría
de Cristo. Tuyos son el poder y la sabiduría. Al único y sabio Dios sea la gloria por medio de Cristo. Bendito sea tu nombre, oh Dios, por los siglos.